Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Este día vamos a preparar unos pancitos de calabaza a mi estilo. Aquí tengo ya preparada la pulpa de calabaza que ya yo la cociné, la cocí. Se herve sin agua, no se le agrega agua porque la calabaza contiene líquido. Aquí está una taza que vamos a necesitar para nuestra receta. Taza y media de harina de todo uso, 2 huevos, una taza de azúcar, 2 onzas de margarina o mantequilla que ya la tengo acá derretida. Vamos a estar necesitando una cucharada de levadura seca, 1/3 de cucharadita de polvo de hornear Royal, una pizca de nuez moscada, canela al gusto. Vamos a necesitar una pizca de sal y tengo acá color rojo y color amarillo, el que se necesita para postres, para darle un toquecito más naranja a nuestro pan, porque la calabaza tiene un color naranja claro y la vamos a hacer que nos quede un naranja más oscuro, y 1/3 de taza de agua. Como ya mostramos los ingredientes, ahora vamos a iniciar con la preparación. Tengo acá el 1/3 de taza de agua. Vamos a disolver la levadura. Voy a agregar la cucharada de levadura, una cucharada de azúcar y un poquito de la harina que vamos a usar, la harina de todo uso, y lo vamos a disolver. Ya disolvimos bien la levadura, el azúcar y el poquito de harina. Ahora lo vamos a reservar por un momento, lo vamos a dejar reposar de 5 a 7 minutos. Vamos a iniciar. Tengo acá mi recipiente en donde voy a colocar la harina, la taza y media de harina. Vamos a agregarle acá un poquito, una pizca de polvo de hornear Royal. Ya le agregué acá la taza de azúcar. Vamos a agregarle la nuez moscada, un poquito, así, una pizquita. Vamos a ponerle la canela en polvo. Ahí está. Vamos a agregar ahora la calabaza. Vamos a agregarle los 2 huevos. Vamos a ponerle la levadura. Vamos a agregarle la margarina y le vamos a poner la gotita de color. Y ahora lo vamos a integrar, amasarlo. Si usted siente que le ha quedado muy aguada, póngale un poquito más de harina. Ya la trasladé acá a mi mesa de trabajo para amasarla más fácil. Aquí vamos a trabajar bastante porque hay que amasarla hasta que no se nos peguen en nuestras manos. Quiero decirle que esto está bueno aquí. Aquí vamos a botar bastantes calorías, las calorías que nos vamos a comer con el pan. Voy a agregarle un poquitito más de harina y vamos a seguir amasando. Hasta que esta harina no se nos pegue en nuestras manos es que ya va a estar lista. Voy a seguir acá. Quiero mostrarles que llevamos ya media hora amasando nuestra harina, nuestra masa. Todavía se pega en las manos, miren. Así que vamos a seguir amasándola. Podemos embarrar nuestras manos así con un poquito de aceite para ayudarnos y seguir así. Voy a seguir amasando un rato más hasta que ya esta masa ya no se me pegue en mi mesa, en mi tabla ni en mis manos. Vamos a seguir. Quiero que vean cómo va quedando ya la masa. Miren mis manos. Me removí, me quité los guantes porque con guantes se me hace bien difícil amasar bien la harina. Así que ahí va quedando. Todavía le falta un poco. Yo les dije que esto iba a ser trabajo fuerte, ¿verdad? Así es que, como dijo mi prima, aquí se le va a ir el estrés. Y vamos a seguir aquí amasando. Y ya regreso con ustedes. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra masa. Miren,
Miren cómo les tiene que quedar. Así. Miren, ya no se pega en nuestras manos limpias, ni tampoco en la mesa. Así es que ahora lo que voy a hacer, la voy a dejar reposar media hora acá en mi molde. Voy a ponerle un poquito de aceite, así, acá, para que no se nos vaya a pegar. Vamos a dejar ahí. La vamos a tapar y la vamos a dejar aquí. Aquí va a doblar su tamaño. Vamos a seguir. Ya tenemos acá, después de media hora, nuestra harina, nuestra masa. Ahora vamos a espolvorear un poco de harina acá en nuestra mesa de trabajo y vamos a darle una media amasada. La vamos a poner ahí y la vamos a amasar otra vez un poco. La vamos a hacer así a lo largo para partir los pedazos y hacerlos a la medida, ¿verdad? Como queremos nuestros pancitos. Me voy a ayudar acá con la espátula. Vamos a partir aquí. Y luego aquí. Y ahí. Y si lo ve muy grande, vaya agregándole así. Aquí tenemos la otra cantidad. Ahora la voy a hacer así. Con esto de su mano, hágale así como si usted está haciendo un bolillo, ¿verdad? Un pan. Así. Y ahora con mi tijera la voy a envolver un poco de harina para cuando corte mi masa no se pegue. Ahí está. Lo vamos a cortar así. Y así. Nos tienen que quedar así, de esta forma. Lo vamos a ir poniendo. Aquí tengo mi bandeja que ya le puse papel encerado y la voy a ir poniendo ahí. Vamos a hacer una más. Así. Lo hace así. Ahí está. Ahora la parte así. Y ahí está. Miren. Las vamos poniendo. Las vamos a ir poniendo con espacio para que en el momento que se estén horneando, van a crecer, tengan suficiente espacio para extenderse. Vamos a seguir así haciendo las otras. Y hacemos así a la orilla. Ahí la partimos. Ahí está. Miren, qué fácil. Y yo voy a seguir haciéndolas y yo regreso con ustedes cuando ya las tenga todas listas. Quiero mostrarles que ya las terminamos de hacer. Aquí tengo 6 y hice otras aquí pequeñas, más pequeñas, ¿verdad? Aquí están 8. Así que ya las tenemos listas. Antes de llevarlas a nuestro horno, las vamos a poner aceite encima para que no nos queden, ¿verdad?, resecas. Así. Aquí las tenemos. Ya les pusimos el aceite, ¿verdad?, de embarrarlas de aceite. Ahora lo que vamos a hacer, voy a usar acá unas pasitas y le vamos a poner en el centro las pasitas para darle una forma de calabaza, de pumpkin. Así. Miren qué lindas se ven. Así que ahora las vamos a llevar a nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Quiero que me acompañen a sacar nuestros pancitos de calabaza. Ya llevan
media hora en el horno. Miren qué rico. Vamos a sacarlos acá. Aquí tenemos el otro. Y ahí está. Miren qué sabrosos. Vamos a esperar que se nos enfríen un poco y luego vengo con ustedes. Y aquí está nuestro pan de calabaza. Quiero que ustedes vean esta belleza de pan y esta delicia. Esta cocina huele de maravilla. Quisiera que ustedes pudieran sentir este olor. Está delicioso nuestro pan. Está suave. Todavía está caliente. Voy a partir uno acá para que ustedes puedan ver. Miren, miren qué rico. Está riquísimo para comerlo con un cafecito, ¿verdad? Calientito. Está muy sabroso. Nos quedó así doradito, rico. Miren. Muy rico. Esta temporada de otoño es una de mis favoritas. Es muy lindo ver cómo los árboles, ¿verdad?, se visten de colores antes que sus hojas mueran. Las hojas de los árboles mueren y quedan los árboles al descubierto para recibir la nieve. Así que aquí les dejo mi receta de este día para ustedes, esperando les guste, hecha con mucho amor para ustedes. Cualquier duda, ¿verdad?, de la receta, estoy aquí para ustedes. Voy a dejar los ingredientes que necesitamos para la receta en la descripción del video. Gracias a todos ustedes por su apoyo, por suscribirse a mi canal, por tomarse su tiempo en ver mis videos. Aquellos que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban, que verán muchos videos de recetas que también extrañamos y añoramos de nuestro querido El Salvador. Muchos recuerdos incluidos también en las recetas. Así es que mil gracias por ustedes, por su apoyo. Que el Señor me los cuide siempre, que estén bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.